Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Enrique Navarrete. Les quería yo platicar cómo surgió Animaturas. Pues resulta que después de trabajar en películas como Madagascar y Shrek en DreamWorks, yo regresé a México y puse un estudio que se llamó Los Hijos de su Madre. Los Hijos de su Madre tuvo mucho éxito como estudio, hará unos 15 años, más o menos, que empezó el estudio. Después de un rato, alrededor de un año de estar con el estudio, empezamos a crecer y necesitamos contratar a gente nueva. Pero pues en aquel entonces, hace 15 años, no había escuelas de animación. Entonces a todos les pasaba igual que me pasó a mí. O sea, o buscaban estudiar fuera o pues buscaban cualquier oportunidad en México. Entonces lo que nosotros decidimos hacer fue que el equipo que nosotros estábamos como desechando, porque cada año, cada 2 años, el estudio tiene que cambiar de equipo. Entonces el equipo, me refiero a las computadoras, lo estábamos ya desechando porque íbamos a comprar computadoras nuevas y las computadoras que ya no usábamos seguían siendo muy buenas computadoras. Lo que pasa es que ya no era lo último y no nos daban, digamos, que la capacidad que nosotros necesitábamos para lo nuevo que salía, ¿no? Entonces este equipo que nosotros estábamos desechando, decidimos ponerlo en un local junto al local donde estaba el estudio e iniciar una pequeña escuela de animación. La escuela básicamente ni siquiera se llamaba Animaturas en un principio, sino era básicamente un espacio en donde nosotros dábamos capacitación a toda la gente a la que le veíamos potencial para que aprendiera animación, ¿no? Entonces lo que hacíamos es que pues necesitamos 5 animadores. Pues poníamos un anuncio, venían 20, 30 gentes, seleccionábamos a los mejores y los capacitábamos. Entonces así empezó realmente el lado de capacitación del estudio de aquel entonces que se llamaba Los Hijos de su Madre. Después de un rato, yo diría de unos 6 meses, 8 meses, una persona que era la directora de esa parte, de la parte educativa, me propuso, oye, ¿por qué no agregamos otras materias? Porque básicamente lo que estábamos enseñando era animación 2D, ¿no? ¿Por qué no agregamos 3D y por qué no agregamos algunas otras cosas? Entonces lentamente fuimos agregando diferentes materias, por supuesto 2D. Desde aquel entonces Maya era el estándar, entonces agregamos Maya. Las computadoras eran perfectamente capaces para manejar Maya, y luego agregamos creación de personajes, dibujo anatómico, historia de la animación, guionismo, y así fuimos agregando y agregando y agregando hasta que de repente esto se convirtió en una capacitación completa, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a agregar las materias. Ahí fue cuando pues básicamente fundé la escuela Animaturas, ¿no? O sea, se dio de alta y todo el rollo y empezamos a lanzar convocatorias, ya no solamente para la gente que venía a trabajar con nosotros, sino convocatorias generales. O sea, es todo el que quiera aprender a hacer animación, pues aquí está una escuela, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo que éramos la única escuela. No había nadie, ni una universidad, no había nadie que enseñara animación. Solo sabía yo de otra escuela semejante, chiquita, en Guadalajara. Pero nosotros fuimos los primeros en la Ciudad de México. Pero pues básicamente nosotros no éramos una escuela en forma, nosotros éramos un curso que impartía un estudio, ¿sí? Entonces nuestro negocio principal era el estudio y el curso se daba y tenía su directora, y resulta que esta directora, que era Verónica Arroyo, también estaba trabajando en la UAM de Azcapotzalco. Entonces de repente ella me dice, oye, ¿por qué no ponemos el diplomado? ¿Por qué no lo convertimos en un diplomado y lo ofrecemos en la UAM? Porque pues ella también tenía esa parte, ¿no? Entonces, aparte de que se diera en el estudio, empezó a darse en la UAM, pero ya como un diplomado en forma. Se le dio una forma académica, horas, créditos y todo el rollo, ¿no? Y esto nos hizo favor la UAM de hacerlo. Nosotros hicimos mucho de lo que es el contenido, pero lo que es la parte, digamos, más académica, lo desarrolló la UAM. Y el diplomado se impartió en la UAM durante muchos años. Y de hecho nuestras últimas generaciones eran de 200 personas que aplicaban. Seleccionábamos a
a las mejores 50 o inclusive hasta más, ¿no? Entonces teníamos grupos de 25 o 30 personas, que era más o menos la capacidad que tenían los salones en aquel entonces en la UAM. El diplomado en la UAM tuvo mucho éxito hasta que pues, hubo un cambio en rectoría y nos pidieron que todos los proveedores externos no iban ya a poder impartir absolutamente ninguna clase, y fueron rollos administrativos realmente, porque pues, el diplomado tenía mucho éxito. Posteriormente empezamos a dar el diplomado ya aliado, digamos, asociado con otras universidades, como por ejemplo la Anáhuac. Se dio en la Anáhuac 2 o 3 años. Se dio también en Querétaro y en Puebla, en la Ibero, en la Universidad Marista, en la UAC. Y digamos que a lo largo de muchos años nosotros estuvimos pues asociados con universidades, ¿no? O sea, nuestro formato de negocio era básicamente capacitación, y la dábamos con esta universidad o con aquella, y siempre corriendo el diplomado dentro del estudio. El estudio Los Hijos de su Madre cerró, pero yo continué con otro estudio y siguió dándose lo que era la capacitación de animaturas. Entonces nosotros no nos convertimos en una universidad, no nos convertimos en una escuela, porque básicamente nuestra filosofía es enseñar lo que está, digamos que fresco, lo que acaba de salir, la última tecnología, la última forma de resolver estos problemas, que son todos los problemas con los que te topas a la hora de hacer animación. Y si nosotros quisiéramos que eso se metiera en un formato de la SEP, o sea, de la Secretaría de Educación, eso lleva todo un proceso y lleva a lo largo, quizá un año o un poco más en que te lo aprueben. Imagínense ustedes con el dinamismo y la rapidez que se mueven los softwares, que tú propongas un tema y cuando te aprueban, cuando la SEP te aprueba, el tema ya está obsoleto. Entonces, por eso nosotros decidimos no hacer una maestría o una licenciatura, digamos, por lo pronto. Entonces, seguimos adelante con el diplomado. Posteriormente, lo que decidimos fue hacer una maestría presencial, y para esto nos asociamos con otra universidad, que es la Mondragón de Querétaro. La maestría ha estado corriendo de manera presencial, y próximamente la tendremos de manera virtual, online. Y básicamente esta es la historia de Animaturas. Animaturas básicamente lo que hace es concentrarse en el conocimiento más que en un papelito oficial de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O sea, eso me refiero al diplomado, porque pues el diplomado siempre tiene los contenidos más actuales, ¿no? Eso es básicamente, si tú quieres estudiar en el diplomado, pues básicamente lo que necesitas es buscar el conocimiento, no buscar un certificado. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre estamos tratando de ir digamos, a la par de la tecnología, y esa es la razón, que pues nunca más lo había yo comentado. Pero digamos que Animaturas como diplomado es el lugar en donde tú puedes adquirir el conocimiento que requieres, tanto en 2D como en 3D. También agregamos ya más tarde la parte de postproducción, que es muy importante, porque una vez que tú sacas tu render, ya sea de 2D o de 3D, muy probablemente tienes que hacer un compuesto de todas las capas de render que haces. Entonces necesitamos también enseñarle a los alumnos cómo integrar todo eso para tener un reel. Entonces ahora mismo digamos que el diplomado incorporó la parte de postproducción con 2 softwares, lo que sería Nuke, que es el estándar de la industria fuera de México. Yo les diría que si ustedes van a Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nuke es el estándar, sobre todo porque es una licencia muy cara y en México pocos lo usan. Y aparte de Nuke también ponemos After Effects, porque After Effects es una herramienta similar, lo que pasa es que no es el estándar para el high-end, o sea, para hacer películas, pero After Effects se usa mucho, digamos que cotidianamente en México, yo supongo que en Latinoamérica, para hacer postproducción, porque es una forma mucho más barata de hacerla, ¿no? Pues bien, esto es lo que es el diplomado de animación. Espero que haya aclarado las dudas, porque yo sé que hay muchas dudas
acerca de qué es lo que hace el diplomado y todo, ¿no? Aclaro aquí también una parte importante. No todo es pregrabado. Hay cosas pregrabadas y hay clases en vivo. Pero eso será, también se los explico en otro video. Gracias.